última fase del tema de la formación que estamos dando, ahora ya con todos los ponentes. Estoy encantado aquí, esto es como un gran equipo que hemos hecho en una tarde. Y bueno, vamos a hacer un coloquio y preguntas que nos han llegado desde donde nos están viendo, pero voy a generar aquí un poco un debate entre los cinco, entre los cuatro ponentes. Por ejemplo, aquí decimos impedimentos que nos encontramos los administradores de fincas para persuadir a las comunidades la oportunidad de los fondos Next Generation. Subvenciones anteriores, lo que hemos comentado, o trasladar la necesidad de adelantar el dinero. Impuestos indirectos que tenemos, ICIO, ¿cómo veis vosotros desde cada punto de vista? Porque sois técnicos, una parte de la administración, otros técnicos de hacer el trabajo, la financiación, pero ¿cómo entendéis vosotros esto que comentamos de que los comuneros, los propietarios no tienen esa decisión de adelantar un dinero para algo que no saben a ciencia cierta? Y empiezo por ti, María Jesús. Muchas gracias, Ricardo. Pues me voy a reiterar un poco en lo que he dicho, o sea, a las reuniones de las comunidades de propietarios, que tú bien sabes cómo son, porque sobre todo van todos con muchas dudas, no saben lo que se les va a contar, pues yo entiendo que lo que es necesario es una información clara y contundente. ¿Qué es lo que van a obtener y cuánto les va a costar? Y cómo lo van a poder pagar. Ya no solamente cuál es la parte de la subvención que les corresponde, que es muy distinto que tener el 40 al 65, el 80, como estábamos comentando antes, son casos muy, muy, muy excepcionales. Y a partir de ahí saber que si yo tengo que poner 7.000 euros y los voy a pagar en 5, en 10 o en 20 años, saber cómo los voy a tener que pagar y quién es el que me va a gestionar todo eso, que normalmente sois los administradores de fincas los que llegáis a los bancos y vais con la propuesta económica, ¿no? Nosotros vamos con la propuesta técnica y el coste. Y vosotros vais con la propuesta económica de cómo hacer que esto sea posible. Eso en la reunión, pero previamente hemos estado persuadiendo del tema de que tienen que hacerlo o no tienen que hacerlo. Correcto. Antes de eso, la verdad es que ese trabajo yo entiendo que es casi siempre más vuestro, ¿no? Cuando llegáis a nosotros y decís, oye, prepárate que vamos a tener una reunión y hay que informarles. Son comunidades que ya están interesadas, ¿no? No, de hecho, la parte de esa gestión propia del administrador de finca previo, durante, en el acompañamiento y al final, eso está ahora legislado que se financia, o sea, que se puede subvencionar, que se cobra, y lo tenemos que cobrar, por supuesto, porque no es así. Ana Isabel, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista de la entidad, la situación que tenemos, ahora con lo que has visto. Yo coincido totalmente con María Jesús, o sea, desde luego la información es la que tiene que llegar. Vosotros, como administradores de fincas, al final sois el nexo que pone en comunicación y que traslada toda la información, toda la que estamos viendo aquí desde las diferentes perspectivas, y quien tenéis ese canal de comunicación con los propietarios. Y yo, de nuevo, insistir en que la financiación dentro de este programa tiene un papel muy, muy relevante, porque es lo que, gracias a la financiación, va a permitir que las comunidades puedan tomar esa decisión. Entonces, el llevar bien identificada cuáles son las necesidades que presenta nuestro edificio, de qué importe estamos hablando, qué subvención nos pueden dar y cómo vamos a financiar el resto del importe, creo que tenemos todo el círculo cerrado y es lo que va a poder los propietarios tener toda la información y tomar una decisión clara. Perfecto, gracias, Ana. Javier. Bueno, yo creo que realmente llevamos un periodo, años atrás, con diferentes planes de ayuda en los que hay muchas comunidades, o algunas, o un porcentaje, que tendréis más datos vosotros que yo, del Estado, que ya están más o menos alineadas con esa línea de mejora. Para esos, evidentemente, entrar con ese procedimiento que estáis comentando vosotras, pues puede ser evidentemente más que suficiente, pero yo sigo un poco en la otra línea que hemos comentado antes, un poco más no me ha quedado claro, Javier. Extensamente, que todos aquellos que no estén por esa labor deberían el elemento acicate que pueda hacerles que ellos giren de alguna forma esa pequeña concienciación, como lo queramos llamar. Para mí es un tema de decir, me va a tocar hacerlo y la mejora del edificio ahí está, y los edificios de obra nueva valen tanto, y si lo quiero mover me va a costar cuánto. Si en Europa, ya este año en París, con el tema, decían en Francia, que si quisieras alquilar una vivienda, pues tenías que tener cierta calificación. ¿Ser eficientes?
sí. Y ayer hablábamos en otro foro en el que tenían claro que en la mesa de debate, en esas líneas que se están rellenando de la nueva directiva de eficiencia energética, se está hablando tanto de vender como de poder alquilar ciertas viviendas, pues poder tener una calificación mínima. Si vamos dirigidos hacia ese mercado, yo creo que para que todo ese colectivo de comunidades que no tengan muy claro el que los fondos sean su momento, deben de saber a dónde estamos para saber como mínimo lo que defendía yo antes, que era nada más que tener esa garantía de esa auditoría poderosa, saber lo que hay, saber el estado de mi edificio, saber, comparándolo con lo que es una obra normal, nueva, sin querer pretender llegar, evidentemente, a ese nivel, el cuán lejos estamos de ese punto, y con esos números gordos, con esa pequeña memoria que nos pide resumida de 7 o 8 páginas para que se pueda debatir dentro de la comunidad de vecinos en base a ese trabajo de técnico que haya hecho detrás, que tengan claro pues un poco esas estimaciones económicas y demás. Para si no es en esta línea de fondos actuales, en las siguientes que van a ser importantes, pero al menos que la auditoría no se quede en los edificios sin esa pequeña auditoría. Lo que está claro es que la edificación en España, nuestras edificaciones estas que estamos hablando del 60, del 70 y tal, pues está muy necesitada de rehabilitación y es un parque inmobiliario que va a ir a más, a envejecer más. Entonces, todo lo que hagamos está así. Hay una cosa, Jorge, que se me ha olvidado preguntarte y era necesario y me han regañado algunos compañeros, que era el tema de la vulnerabilidad, el tema de la posibilidad de que cuando hay personas que no tienen los ingresos suficientes, de acuerdo con que la Comunidad de Madrid ayuda en el 100% de esa parte, porque eso es muy interesante, porque hay mucho lastre en comunidades de propietarios, porque hay personas que la situación pues, es la que es y no pueden meterse. ¿Nos puedes contar un poco ese tema, cómo se pide y lo que se necesita? Vale, con unas pinceladas sí. pequeñitas, pero eso es una parte administrativa, digámoslo así. Pero bueno, por eso te lo digo, para que me digas que no. En principio, Más o menos. estas ayudas se tienen que pedir una vez que ya ha salido beneficiario el edificio. ¿Vale? Bien. Entonces, a partir de ahí, cada vivienda tiene que hacer su propia solicitud, cada vivienda en estado de vulnerabilidad, tiene que hacer esa solicitud y tiene un plazo de 2 meses. Es muy complicada esa solicitud, porque quiero decir, estamos hablando de un perfil de personas que lo que menos están interesados en hacer nada. Entonces, los administradores en ese caso tendremos, si tenemos localizado eso, tendremos que ayudarles a hacer todo eso porque nos interesa todo. ¿Es complicada la información que necesita o no es tan complicada? No es tan complicada, pero muchas veces no se consigue justificar adecuadamente. Vale. En muchas ocasiones. Vale. Pero si se cumplen los requisitos que establece la convocatoria, porque en función de la unidad de convivencia, del número de personas que esté compuesto, pues tienes que cumplir más o menos una cuantía, ¿no? Perfecto. Yo, en ese sentido, pues bueno, lo único que hay que tener presente es eso, que tienen un plazo de 2 meses, Bien. una vez que han salido beneficiados. Eso es muy una vez que ha salido, que te conceden la ayuda, a partir de 2 meses. Al edificio. Al edificio, el programa 3, decirlo así. Javier, Jorge, María Jesús, me dicen, ¿quién te asegura que el expediente de subvención va a ser correcto y te van a dar lo que estás pidiendo? La pregunta del millón. O sea, nos hemos embarcado en el tema y resulta que llega el expediente a Jorge y termina y resulta que esto no funciona y rebajamos la ayuda. Al final se ha hecho una obra, la comunidad contaba con que había una subvención mayor, pero por lo que sea no hay. Obviamente la comunidad tiene que pagar la diferencia. ¿Es así, Jorge? Eso es. Eso es. Vamos, o sea, si se bajase la subvención, claro, pues se baja la Ese no subvención. entra. Pero para ahí tiene que, bueno, si la documentación está bien aportada, Claro. si los certificados energéticos están bien realizados, Eso es. no El tendría previo. por qué ocurrir. El previo, ¿no? El previo Claro, y el previo. Yo previsto. quiero romper una Y el lanza a previsto. favor del trabajo de los técnicos. O sea, Claro. eso sería una responsabilidad nuestra. Sí. El haber informado mal, el haber hecho solicitado una subvención que luego no se corresponde con la realidad. O sea, ahí es nuestra responsabilidad, con lo cual el trabajo bien hecho. Si yo hago una certificación energética, un estudio previo en el que digo vais a tener un ahorro del 40, del 50 o de lo que sea, con lo cual os van a dar un 40 o un 65% de la subvención, luego no puedo yo haber metido la pata. Es como si se me cae una casa. Claro, es muy complicado porque al final No. eso genera un Genera un incertidumbre. desazón. Yo quiero decir, por favor, que nadie se quede con esto.
Que nadie Claro, dude claro. de esto, por favor. No- O sea, no los debería de- técnicos, no debería los de técnicos suceder. estamos suficientemente preparados y cualificados para decir esto es así, igual que cuando proyectas una estructura de un edificio, el decir aquí van 4 redondos del 12, o sea, por favor, que nadie tenga miedo de esto. Llevamos unos cuantos años construyendo ya, Exacto. yo creo que esa labor y ese Que nadie peso, tenga miedo de esto. ese saber hacer se presupone y Exacto. evidentemente ahí está. Que no hay quede hay ni que como tener duda. cuidado, que no haya grandes cambios, si hay algún cambio hay que notificarlo, no se puede pedir, si no recuerdo mal, ampliación de lo que ya se ha aportado, pero sí que se corre el riesgo de que pudiera haber por algún tipo de error una pequeña disminución, pero en condiciones normales lo que se ha previsto, lo que se ha calculado que va a ser y lo que se ha certificado como ese borrador que se espera que llegue al final del certificado energético, pues hombre, Que haciendo tenga que ese coincidir, cumplimiento y haciendo seguimiento No, yo- debe de coincidir sin problemas. Bien. Sobre las declaraciones responsables del Ayuntamiento de Madrid, me dicen aquí algún compañero que hay sus más y sus menos. Muchas de ellas se están denegando después de estar ejecutando las obras. ¿Esto cómo puede pasar? Quiero decir, para hacer esta obra tienes que presentar la declaración responsable. Presento la declaración responsable y resulta que luego el Ayuntamiento me paraliza la obra. Una declaración responsable no es nada más que un particular se responsabiliza de que para realizar cierta actuación urbanística... ¿Un particular o un técnico? Bueno, el responsable es la comunidad de de propietarios. vecinos, el representante que sé que Bien. tiene que solicitar, puede encargársela a un técnico en su nombre y firmar No, los no, acuerdos perdona, que tenga, era pero un realmente el matiz. responsable va a ser el promotor, y el promotor es la comunidad de vecinos. Sí, Igual que hay de un propietarios, que me han dicho que no digamos vecinos. Comunidad de propietarios. Bueno, pero al final, comunidad de propietarios es un promotor y hay una figura Sí, sí. técnico, jurídico, legal, que en caso de responsabilidades hay unas personas concretas, que es el presidente, el secretario, que son los que de alguna forma, en caso de que haya alguna complicación, pues tienen un poco más de peso que los demás, que eso tampoco lo debemos olvidar, ¿no?, dentro de la fase de las obras. Pero digamos que esa comunidad de vecinos van a hacer las No me obras... has hecho tal, caso, comunidad de propietarios. pues comunidad de propietarios tienen que solicitar, se van a responsabilizar, Pero no pueden cuando- firmar los 24 vecinos, tendrá que firmar su representante, que va a ser el... Digo, cuando yo presento una declaración de responsable de una comunidad de propietarios es presentando una documentación en el ayuntamiento técnica, ¿no? Tú vas a responsabilizarte de que tienes al menos esa documentación, que la tienes en tu poder y que la vas a poder poner en manos del ayuntamiento. Y la pones, que de hecho y la la pones. pones allí, pero que durante ese periodo de tiempo que va a durar los trabajos que vas a realizar, la estás custodiando tú y que la tienes tú ahí y que de alguna forma, pues bueno, que tienes todo el soporte técnico detrás oportuno. Pero puedes estar sometido a una inspección. Tú suponte que la declaración no está bien hecha y tienes la inspección y claro, pues te la echan para atrás. Sí, pero- ¿Puedo poner un pequeño Sí, sí, ejemplo sí, de por una favor. situación de estas, de una declaración responsable que la han echado para atrás? En concreto, ¿no? La semana pasada o hace 2 semanas me ha llamado un compañero tuyo y me ha dicho, oye, tengo un problema y además, fijaros, os lo voy a contar porque creo que esto además a los administradores Ayuda. de fincas ayuda, ¿no? Y nos ayuda a nosotros. Yo hago la IT del edificio, la IT es desfavorable porque la fachada está mal y hay que hacer un proyecto porque la fachada está catalogada. Entonces, la propietaria única del edificio dice, bueno, ya me encargo yo, encargo a una empresa constructora, la empresa dice que lleva al arquitecto, que lo lleva todo, bla, 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 y se hace la obra y me llaman para que vaya y certifique y dé el certificado de idoneidad de La obra la realizada. obra. Yo lo veo, le digo, oye, aquí habéis hecho todo, sí, se ha hecho el proyecto, se ha metido todo, yo no tengo por qué comprobar toda esa documentación, sino que tengo que ver que el edificio está ok, la IT favorable, y yo voy y meto la IT favorable. Ahora les ha llegado el requerimiento de que la declaración responsable no vale, porque ni habían hecho proyecto, ni habían hecho estudio de gestión de residuos, ni estudio básico de seguridad, ni nada de nada. Habían metido una declaración de responsable con un presupuesto de vamos a hacer esta obra y vamos a pintar la fachada y lo vamos a dejar muy bonita. Pero un matiz. Y 2 años después le han denegado la declaración responsable. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que hay que hacer el proyecto, hay que hacerlo todo como si no se hubiera hecho la obra. Para ¿Vale? documentarlo. Documentarlo y una vez que esté documentado decir esto está acabado y está bien hecho. O sea, hay que hacer el procedimiento desde el minuto 0. Pero una pregunta, yo cuando hago una declaración responsable lo que presento es la documentación técnica, o sea, digo, soy la comunidad de propietarios y presento documentación En este caso fue un técnica. arquitecto que venía de la mano de la empresa. No, digo no en este caso concreto, digo. No, la declaración responsable la presentas tú o la presenta el Pero técnico. no tienes que adjuntar, yo creo Sí, que en sí, una cadena tienes que adjuntas adjuntar toda la todo. documentación que te piden, ¿no? Tienes que adjuntar toda la documentación que te pide y como en este caso si no la adjuntas pues luego te deniegan la Pero declaración eso, claro. responsable. Pero Claro. una declaración responsable que tenga toda la documentación que es exigible y que nosotros sabemos que es exigible,
No hay ningún problema. No debe tener ningún problema. Te Vale. pueden decir, oye, te falta el Inspecciones, modelo que de no no habrá sé qué, ningún una problema. hoja de... Y lo vuelves a meter en el registro y ya está, no suele haber problemas. Perfecto. ¿A quién me toca? Ana, me comentaban también si podíamos dar las condiciones del tipo de interés que hay, o eso entra dentro de la negociación con cada entidad. Claro, o sea, todavía no está en nuestra página web porque como la línea todavía no está en fase de comercialización con los bancos, todavía no está disponible. A partir de que firmemos los primeros contratos, en la página web de ICO y en www.ico.es se podrán consultar tanto los términos y condiciones de las líneas como las entidades financieras, como los tipos de interés que están vigentes en cada momento. Nosotros, en las líneas ICO y en esta de la misma forma, las que gestionamos a través de la banca comercial que explicaba antes, cotizamos tipos cada 15 días. ¿Eso qué significa? Que durante un periodo de 2 semanas los tipos permanecen fijos, con independencia que sean tipo fijo o tipo variable, no se modifican. En esa página web que vamos a ver esos tipos son tipos máximos. Para hacernos una idea, ahora mismo el tipo de interés máximo para un préstamo de 15 años con 2 de carencia, que decía antes que era el plazo máximo, estamos hablando de en torno a un 7,2%. Sería el tipo máximo. El tipo efectivo, es decir, ese es el máximo, podemos tener un préstamo porque el análisis de riesgo lo requiera, por la financiación que se requiere, por el rating que presente la comunidad. Podemos tener préstamos con este porcentaje, con este tipo de interés. Ahora estamos en un entorno de subida de tipos. No podemos comparar con los que teníamos a principios de año. Pero, sin embargo, ese tipo de interés máximo, la realidad es que el tipo medio está como 3 puntos por debajo. Eso quiere decir que tendremos préstamos en la cartera que puedan llegar a ese 7, pero que la media está en torno a un 4, 4,2. O sea, en torno a un 4, 4,2 sería el tipo de referencia. Sí, porque ese es el que está en el mercado. Jorge, ya me conozco vuestro nombre y ya voy aquí directamente. ¿Cómo podemos hacer para acogernos a estas ayudas si un edificio por la zona donde se ubica no puede aplicar medidas de eficiencia para alcanzar el porcentaje que solicita? Esto está legislado, es el tema de, a lo mejor, una zona de patrimonio. De edificios protegidos. Edificios protegidos. Edificios protegidos se le concede pues, cierta flexibilidad a la hora de solicitar ayudas. En principio es que ya no tienen por qué cumplir el ahorro de 35% en demanda. En demanda, porque la demanda siempre habla de la envolvente del edificio. Entonces, claro, fachadas protegidas, pues a veces es muy difícil actuar sobre ellas. A veces desde el interior se puede, bueno, y aun actuando desde el interior tampoco pueden alcanzar unos valores muy altos. Entonces, pues bueno, se les ha concedido que no cumpléis con esto, pero el 30% de consumo sí lo tienes que conseguir. ¿Cómo? Por medio de mejorar las instalaciones, que normalmente se puede actuar más fácilmente. ¿Y qué instalaciones serían, por ejemplo? Cambios sobre todo hay que actuar en la calefacción, refrigeración y ACS. Esas son las instalaciones que influyen a la hora de calcular las reducciones de consumo. Claro, pero hablamos ahí hablaríamos y energías de renovables, central. Incorporación de energías renovables también puede ayudar. Sí, lo que pasa es que nos dicen, oye, si energías renovables en zonas protegidas se pueden poner techitos de estos, ¿sabes? O sea, quiero decir que a lo mejor nos dejan, oye... No casi siempre. No siempre, ¿no? No casi siempre. No casi siempre. Claro, Bueno, entonces, Claro. ¿Veis qué interesante es este debate y esta pregunta? Porque al final se legisla con buen criterio, oye, no cumplas esto, pero resulta que ¿qué maniobra tengo? Porque yo tengo comunidades en Alcalá de Henares, el casco histórico de Alcalá de Henares, que claro, no tienen calefacción central, no pueden actuar sobre esa calefacción. Si no tenemos tampoco la posibilidad de la envolvente, porque ya me han dicho que no se puede tocar, ¿qué podría hacer en esa comunidad? Ya hay casos que nos han entrado y bueno, pues... sí que han actuado en las instalaciones porque a lo mejor tienen unos sistemas incluso eléctricos, muchos de ellos, de radiadores eléctricos, ¿no? Y lo que han hecho es sustituirlo por bombas de calor todas las viviendas. Pues eso, con eso puedes llegar a... ¿La aerotermia esa famosa? Que... Sí, la aerotermia consiste de equipos de bombas de calor, Sí, está compuesto de ello. Claro, eso podría ser una salida, ¿no? Los patios puedes Geotermia, hacer algún tipo de... pero bueno, si no están geotermia más... protegidos, quizás los tengas un patio y puedas... En Alcalá tenemos muchos patios. ¿Hacer SAT, dices, o como en el patio? Claro. Los patios puedes incorporar el aislamiento dentro o fuera y de alguna forma ayudarte a mejorar la reducción de los consumos. Y las carpinterías, Y en las esos carpinterías casos, donde las puedas también por carpinterías. dentro puedes meter todo lo que puedas.
Un pequeño matiz que quizá venga bien para unir este tema con lo de la consulta anterior de la declaración responsable. Ayuntamiento de Madrid hemos hecho una consulta desde el colegio directamente y para el tema de licencias o de declaración responsable, dónde poner el límite con los edificios protegidos, entonces nos han contestado del ayuntamiento que en edificios protegidos siempre que el edificio, que la fachada, ellos consideran que no tiene un gran cambio sustancial, con lo cual se va a poder hacer por declaración responsable en todo tipo de edificio. Yo puedo poner en un ladrillo un monocapa con un color siempre que sea entonado con el ladrillo anterior, salvo en los casos en los que esté protegido, que ya evidentemente te vas a tener que jugar con el tema de la licencia. Y si el edificio está dentro de un entorno protegido, pero el edificio no está protegido, pero sí está dentro de un entorno, entonces hay que, salvo con el dictamen directo de la Comisión de Patrimonio Oportuno, puede ser que nos dejen sin ningún tipo de complicación. En Alcalá de Henares y en otro tipo de ayuntamientos no sé cómo lo tendrán regulado. Pero en un principio ese gran miedo que había también con el tema de las declaraciones responsables para todos, si no tengo ladrillo, en algunas ocasiones que si tengo ladrillo visto y luego pongo monocapa se cambia mucho el entorno, hubo cierto debate a nivel técnico en esos momentos. El Ayuntamiento de Madrid en un concreto lo ha marcado en esa línea. Puedes colocar el SATE por fuera sin ningún tipo de complicación, siempre y cuando no esté protegido y si estás en un entorno protegido, pues bueno, pues con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio seguramente... Se puede trabajar con ello. Añadir, porque quedaba un poco coja mi respuesta, también se puede actuar en las fachadas, a lo mejor por el interior o las carpinterías, porque no estén protegidas las carpinterías, pero en ese caso, para que sean subvencionables esas actuaciones, tienen que cumplir con las transmitancias límite que marca el CTE para esos elementos. Impermeabilidad. Hipermeabilidad, de tramitancia y permeabilidad. Pues bueno, son unos datos de eficiencia energética que, por ejemplo, a las ventanas se les pide que cumplan unos requisitos. O sea, donde tú vayas a actuar, que puedas actuar, al menos tienes que cumplir con los mínimos del edificio de obra nueva que estamos haciendo el día de hoy, en este momento. El CTE es el Código Técnico de la Edificación. Cuando le ha dicho los valores del CTE, es el Código Técnico de la Edificación. Claro, pero yo como administrador y sin ser técnico, o sea, ¿cómo vamos a poner un edificio del año 60 que está como está, comparándolo con el CTE este que decís, el Código Técnico, el actual? Si lo que queremos es mejorar, pero a lo mejor no tenemos que mejorar del todo, o sea, a lo mejor tenemos que conseguir la mejora, ¿no? Antes, recuerdo, yo enlazo con mi intervención anterior cuando decías, pero eso es tu caso particular con lo de la campana, con lo de la caldera y demás, pues se tiende a que con esa mejora para hacer la eficiencia de todo el entorno realmente, pues los aluminios pues también van mejorando, la permeabilidad va mejorando y lo que se va pidiendo es que cada cosa que tú cambies dentro de tu edificio, de tu vivienda, hombre, siempre puedas encontrar alguna cosa extraña que puedas incorporar, pero en teoría deberías de aprovechar para ponerlo al nivel del mínimo que se está pidiendo ahora. Y esos son los datos que se van pidiendo a la hora de hacer la... Sí, pero quiero decir, ¿me entendéis? Que yo que no sé de esto, digo, bueno, no me pidas lo que se está pidiendo ahora, porque venimos de 50 años atrás, entonces hay edificios que están... Hay que cumplir con ese requisito. En las zonas que tú puedas conseguir, en los elementos de ese edificio protegido, que sí puedas actuar hasta ese nivel, tienes que hacerlo. Vale. Claro, porque no vas a llegar nunca al mínimo que se exige para el resto de los edificios, que es ese 35 o 30. Tú no vas a llegar ahí nunca, ¿no? Lo vas a hacer solo en las partes en las que puedes. Vale, pues entonces al máximo. Al máximo, en esas partes que puedes actuar, nunca, que tienes permitido actuar. Para que tengas esa subvención sin llegar a donde vas a llegar. Sí lo tienes que reducir, el 30% sí lo tienes que reducir. La demanda no, pero el consumo sí tienes que reducir. Por eso no tienes ayudas. En ocasiones no lo vas a conseguir, la demanda, como dice, va a ser muy difícil y entonces te vas a tener que ayudar de mejorar las instalaciones. Y la diferencia, perdona, a lo mejor es obvio, pero la diferencia entre demanda y consumo, demanda es que dependiendo de lo aislado que esté voy a tener menor demanda y el consumo es que como tengo menos demanda, tengo menos consumo. La demanda repercute directamente en el consumo, correcto, lógicamente, pero también el consumo está influenciado por el rendimiento de tus instalaciones. Si tus instalaciones rinden bien, tendrás menor consumo que los que rinden mal. Las instalaciones que y como pero tendríamos que nuestras instalaciones, si no hay centralizadas o instalaciones que son pisos individuales, que tienen su calderita, también se contemplan en los certificados. Habría que hacer cada uno de ver de gas, la caldera que tiene tal, ¿no? Esto sería, ¿no? Digamos, eso de meterse en la casa, en cada vivienda y hacer saber todo, ¿no? su equipo. Eso es. Y lo apuntas. Hombre, para hacer la certificación energética bien hecha, nosotros desde luego entramos en cada vivienda y vemos todas las calderas y el tipo de cristal que tienen.
Claro. Porque hay gente que tiene doble acristalamiento, otros que no, otros que tienen las de hierro de hace no sé cuántos años. Si quieres hacer una certificación energética bien hecha, tienes que entrar en todas las viviendas y ver qué tipo de calefacción tienen, de caldera, etcétera. Me preguntan, ¿los ingenieros de camino y los ingenieros de obras públicas pueden hacer el IEE? Yo no sé No. si esto es... No, tajantemente Total y no. radicalmente Ya. no. Arquitectos y aparejadores o arquitectos técnicos. En un principio se estimaba que el IE fuera para todo tipo de edificio y la víspera de salir el decreto de la Comunidad de Madrid, el 103/2016, pues por un tema que bueno, no vamos tampoco a entrar en cuestiones de última hora, se hizo la modificación y solo se aplica al tema del residencial. Con lo cual, Perfecto. Exacto. Yo quiero volver a insistir como colofón el tema de los frenos que yo considero que hay en la rehabilitación, que es el tema de la financiación y todos esos gastos iniciales, ¿no? Sobre todo el ICIO y las tasas, ¿no? Esas que al final un ayuntamiento los cobra porque es la ordenanza que tienen correspondiente, pero no deja de ser un ingreso extraordinario para el ayuntamiento. Y deberían plantearse a nivel de las instituciones que a lo mejor es más interesante bonificar esos gastos para que la comunidad de propietarios se anime a hacer la obra y no cargarles de esa cantidad que es extraordinaria y que no afecta directamente al funcionamiento de los presupuestos ordinarios del ayuntamiento. Yo lo tengo muy claro. ¿Cómo lo pensáis vosotros? Ya Eso. no como técnicos, a lo mejor como... A ver, parte de la modificación que se va a producir, bueno, que ya se ha producido a nivel estatal en las bases reguladoras, lo que se ha, y lo ha comentado aquí hace un momento, es que ya no vamos a pedir solicitud de licencia para solicitar la ayuda. Con un compromiso nos vale. Y eso sí, una vez que sales beneficiario, antes de 3 meses tienes que solicitar la ayuda y hacer el desembolso de las tasas. Pero ya sabes que eres beneficiario. Jorge, yo soy administrador de fincas, Vale. entonces eso me retrasa 3 meses el problema. Pero tengo Sí. que en 3 meses recuperar ese dinero. Y estamos hablando de 20 en una obra de 400.000 Sí. euros para pagar esa tasa que aunque nos den, se ha modificado, son a 3 meses. En 3 meses tengo que recuperar esos 20.000 euros. No, Jorge, pero ahí ya, una vez que ya eres beneficiario y tienes la resolución, ya entraría en juego la financiación. Claro. tenemos que jugar todos. Sí, no sí, jugamos pero todos los Ricardo anticipo. quiere decir claramente cómo podemos evitar que el 4% Solo sea tienes que sentarte con el alcalde y vamos a conseguir en ese No, municipio pero concreto, esto es si no un va a ser tema de- difícil. Hombre, Es un tema municipal. eso se ha hecho precisamente para no tener que pagar las tasas. No hacer el desembolso, Claro, claro. de las Sí. tasas. No, No, pero no Saber están si eres subvencionadas. beneficiario. Él quiere decir, Claro. o sea, las tasas, esas tasas cogemos, las sacamos de la subvención y las pagamos íntegramente los propietarios. Entonces, la petición, digamos, de Ricardo, entiendo, es porque no lo subvencionamos todo dentro del mismo paquete, ¿no? Incluso no es No, la no, subvención, las ¿no? tasas Porque, eso porque nunca puede No, ser. no se puede- nunca. no, no. Subvención. Antes tampoco se subvencionaba el IVA y ahora sí. No, pero el IVA ha cambiado porque somos últimos consumidores y no lo Exacto. deducimos, no se iba a repercutir soportado. Pero uniendo este tema, el tema de las tasas y el ICIO, lo que nos genera a las comunidades es ese gasto. Pero en planes anteriores, en Alcalá de Henares, cuando ha habido planes, ha habido bonificaciones de esos, Sí, en de algunos esos sí. ICIOs En del algunos. 90% y Cuando del el 100%. ayuntamiento y Es en lo que Madrid te ha también, dicho. pero claro, el Madrid también tiene, en su día tuvo sus bonificaciones, pero con sus planes y con sus ayudas. Tienen sus ayudas y tienen sus bonificaciones. Ellos cobran y dan la gestión, con lo cual ellos les facilita lo que tú dices. Facilitamos el que la Correcto. rueda funcione y siga andando, pero a nivel estatal no puedes No, decir pero no estamos hablando a nivel estatal, estamos hablando de a nivel estatal, Comunidad de Madrid y tema municipios. municipal. Si el Es municipal no quiere municipal hacerlo, total. Claro. Sí, pero a mí cuando me dicen el municipal, yo digo, sí, el municipal, pero el problema lo tenemos todos. Entonces, el CAD Madrid vamos a hablar con la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid para trasladarle este problema. Pero quiero decir que los técnicos, la financiación, bueno, vosotros a lo mejor no porque sois parte de la administración, pero quiero decir que también tenemos un problema ahí que a lo mejor hay que darle una Ya. vuelta. Porque en Alcalá de Henares, cuando hacíamos rehabilitación por el LEGRAT y había bonificaciones del plan estatal del año 2018 o 2000 tal, nos bonificaban el ICIO y tema hasta el 95%. Era una ayuda súper interesante porque pagabas el 5%. Y no era un dinero que... ¿Me entendéis? Esas cosas son las que no se plantean y es otro freno para la comunidad de propietarios. Pero eso porque depende de cada ayuntamiento al final. Es que es De su la capacidad de problemática ingreso, dentro de por la otro lado. comunidad. O sea, Claro que depende de cada ayuntamiento, sigue Jorge, pero sus- si la Comunidad de Madrid está arriba y el Estado, el mismo, está arriba, vamos a bajar todo porque al final lo que tenemos que intentar es que entre todos lleguemos a que el propietario rehabilite, ¿no? Entonces este es un freno que yo entiendo que se puede mejorar
igual que se ha mejorado el tema, que no hemos hablado, pero que se ha mejorado mucho el tema de las excepciones fiscales. Es glorioso este tema de que por fin, cuando hay una subvención, que no vaya a la renta. Es ideal. Y que luego la parte que no sea subvencionada, que vaya también y que se pueda plantear a nivel de, en la declaración de la renta, bonificarte, pues son cosas que están ayudando y son el contrapunto al freno de que muchos propietarios dicen, joder, pues me están saliendo las cuentas, porque ya no solo con la rehabilitación ahorro en consumo, en demanda de consumo, sino que también ese dinero que voy a pagar me puedo beneficiar, ¿no? Pero en definitiva las Esas no hay que adelantarlas, no va a haber que adelantarlas ahora. Jorge, con digo las pagarlas. solicitudes. Digo pagarlas. No, Al final saldrá el dinero de un sitio o de otro. No lo pagaremos con las tasas, pero Pero este debate el es presupuesto interesante. del municipio tendrá que salir. Yo conozco municipios en los que tengas vado o no tengas vado, solo por tener el rebaje de la entrada a una vivienda unifamiliar pequeñita, muy, muy justita y demás, solo con el vado, solo con el bordillo rebajado, que lo tiene previsto, pues en su día pides el vado para poder entrar solamente tú y que nadie aparque adelante. Ya te pagan. Totalmente de acuerdo. Te cobran Jorge, tu querías tasa y querías dices decir. lo de pagarlo, pero teniendo en cuenta que hay un anticipo, ¿no? que es un ingreso que también vais a recibir, con el cual podéis arrancar, que ayuda también. que Sí, no pero sea un para- coste que se más- acabe más- pagando. Claro, pero el anticipo, Claro, no sé. Jorge, el anticipo es cuando tú ya has hecho un desembolso. No, el anticipo, nosotros damos un anticipo del 50% una vez que sales beneficiario a los 3 meses y Pero ya te has presentas gastado- pero ya te has la gastado- documentación que se te pide pero ya te has para gastado- poderlo Gastos cobrar. Pero ya te has gastado el gasto para poder tener toda la información de licencia que tú me concedas. Tienes un gasto de arquitecto, tienes un gasto Está el que aunque no programa tienes... 5, está el programa 5 Sí, con el pero libro. el programa 5 hay un tema. Si tú vas por el programa 5 te lo subvencionan al 100%. Pero si luego haces el programa número 3, resulta que te descuentan esa parte el 100%. Ahí pierdes, ¿no? Claro, Ahí claro. pierdes. Pues yo no quiero Sí, perder, yo quiero sí, ser sí. que la comunidad gane. Un tema que antes lo hemos hablado, te subvencionan el 100% porque nos condicionáis a que el 100% en el sea lo programa 5. subvencionado. Sí, pero realmente el programa 5 dice, lo que se subvenciona es esto y hasta 3.500, ¿no? Bueno, si no tienes el IE, 3.500 además, o el 30, 50%, efectivamente. sí, lo que sea. Una cifra, esta, edificio de 80 viviendas, y dices, ¿por dónde empiezo? O sea, no me llega, porque es que estamos hablando de 3.500 con IVA incluido. O sea, nuestros honorarios a eso le tienes que quitar el IVA. ¿De cuánto estamos hablando? Con lo cual, esto es algo que yo quiero trasladar, antes lo hablaba con él. No tenemos que venderle a la gente que te subvenciona el 100%, tenemos que venderle a la gente que te subvenciona hasta 3.500 y que este trabajo de un técnico cuesta 5.235. Es como la obra cuesta 100.000, pero les van a dar a ustedes 400.000 o 600.000, no les van a dar el 100%. Y con los técnicos deberíais de ser, de alguna manera, igual de respetuosos en ese sentido, no intentar que el técnico solo cobre eso. Claro, el tema es que las comunidades de propietarios me dicen, Ricardo, ¿hasta cuánto nos pagan? El límite que ponen del programa número 5 en el proyecto son 30.000 euros. Si hay comunidades, como dice María Jesús, que van a más de 30.000 porque son más grandes, resulta que ahí hay una diferencia que no podemos hacer. Entonces estamos haciendo el cuello en botella en el técnico, que realmente el técnico no tiene que tener un cuello de botella, sino que tienes que Eso cobrar es. un dinero para plantearlo. hombre, de todas maneras, También, si es una comunidad muy grande, también el desembolso a lo mejor vamos, Sí, inquilino, sí. a lo mejor no es muy grande. Sí, lo que pasa es que las comunidades Hay que hacer van, algún oye, cierto ¿me lo subvenciona al esfuerzo. 100% o no me lo subvenciona? No, No, te no va a es un subvencionar una 100%, parte es hasta esa cantidad. Pero si estás dentro de los parámetros, te cubre. Yo ayer hice Hay una reunión, algunos era números en los que sí que 21. sale. Pero, De Pero no. O sea, que Hablando de pagar esto. un pequeño porcentaje por un proyecto de tanto empaque, tampoco no, creo que... si vas al otro lado, si vas al programa número 3, como yo pretendo hacer, lo que vas es que pagarás el 60, pagarás el 35 o pagarás el 20%, porque realmente el otro te lo subvenciona. Claro, o sea, nosotros en el programa 3 subvencionamos los honorarios y el proyecto Todo. al mismo nivel que la obra. Con la obra, por eso digo, si es has muy cobrado interesante. de más en el otro lado, pues y coges la ayuda de la subvención 3 si es así. Y quiero una cosa que no se me vaya, porque Javier decía Sí, con los impuestos habrá lo del ICIO y lo tengo como interiorizado y no es... un municipio tiene un presupuesto de gastos o de ingresos correspondiente. Si hay obras o no, eso no es una variable que tienen, que pueden estimar o no pueden estimar. Si no se hay obra, el presupuesto sigue siendo ordinario. O sea, es un tema extraordinario. ¿Qué te interesa, desde mi punto de vista, como ciudadano, qué me interesa más al municipio? ¿Tener los edificios eficientemente y aprovechar estas ayudas y que sean eficientes y tengan menos demanda y tengan mayor confortabilidad? ¿O cobro ese dinero y lo aplico al presupuesto para limpiar, que está muy bien y tal? Quiero decir que ese debate también se lo puede plantear
la administración local. Nosotros te apoyaremos, Ah, sí. nosotros cuatro, 100%. todos los oyentes. ¿Estáis convencidos? Y puedo O sea, traer y- otros 15.000 personas más que también lo apoyarán, pero es que yo creo que ese es uno de los puntos en los que va a ser muy difícil que tengamos Pues yo voy margen de... yo voy a de ir maniobra ahí. al Pleno Municipal de Alcalá de Henares, que me van a invitar, si me invitan, y voy a explicar esto, no a demandar, a explicar. Porque al final lo que tenemos que es explicar la situación que nos creamos, porque estamos dándonos, y al final a lo mejor tenemos que unir no solo los técnicos, no solo las instituciones, sino también los ayuntamientos en ese sentido, ¿no? Ay, sí. ¿Hay Bueno, alguna oye, pues preguntita más? me están regañando por allí qué ha pasado. Jorge, encantado de tener un técnico de la Comunidad de Madrid que nos has dado esos puntos y que vamos a compartir con toda la audiencia en el sentido de dónde estamos fallando para no fallar. Javier, muchísimas gracias también A vosotros. por venir y nos tenemos que ver en el Colegio de Aparejadores. A vosotros por la paciencia. Trabajar mucho. Ana, Ico ya está con nosotros, o sea que vamos a trabajar y vamos a ayudar en ese sentido. Y María Jesús, nuestra arquitecta colaboradora de CAD Madrid, gracias por venir y... Gracias a y vosotros 21 de siempre, septiembre. porque es un placer y además, bueno, yo creo que el formar equipo con vosotros es la única manera de llegar al ciudadano y de que todo esto funcione, ¿no? ¿Y el formato os parece? El formato que parece interesante porque al final Sí. mezclamos puntos de vista y Se ve desde todas las perspectivas. Y, bueno, pues, ¿os queréis despedir en la cámara o...? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas Un gracias. placer. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.